¿Esto qué tipo de avión es, don Manuel? Pues esto es un Savage Coupe. Ostras, qué cosa más rara, Está ¿ver? hecho sin planos ni nada. Está hecho a pelo como... A ojo de buen cubero. Es muy bonito este avión, ¿eh? ¿Qué tipo de emisora es esta, que es de las que llaman la atención? Pues esta es una emisora de 35 MHz. Ah, ¿todavía? Con su antena, sí, va acorde con el modelo, que es de los años 70, la emisora está de los años ya 2000, pero... Y como es la única que irá a 35, no tienes problemas. Pues eso espero, tengo que preguntar a ver si algún compañero nunca se sabe. O sea, que este es un avión recuperado. Sí, sí, todavía recuperado, restaurado. Restaurado, muy bien. Bueno, pues este está bien, pero pequeño. Yo es que lo veo en el Facebook, que trae cacharros que no cabemos dentro casi. Casi, ya el remolque se me queda pequeño ya. Sí, sí, muy bien. Pues nada, pero volará hoy, ¿no? Sí, acaba de volar. Ahora Ah, vale. ratito lo volamos otra vez. Muy bien, muy bien. Yo no sé lo que creo. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Ya está. ¿Lo lanzo ya o qué? Saca la mano, espérate. Antonio, ponte ahí. Ahí está. Al servidor. Perfecto. Vale, pues. Vale. Buenitos. Vamos a ponernos ahí, ¿no? Supongo que esto lo tenéis con muchas horas de entrenamiento, ¿no? Sí. Bueno, Vale. todo el año entrenando. ¿Vale, Pepe? Vale. A ver, José María, va, marcas tú el ritmo. ritmo, va. Carrusel. Ya, qué guay. Bueno, 1, 2 y 3, va, looping. Cada uno para donde ha querido, pero bueno, se ha hecho. Va, invertido, va, bolón invertido. Y al espejo, José María está más viendo al espejo. ¡Sí! Muy bien. Mira, empieza a mirar. Vamos a tocarnos con la rueda, José. Es que ves, coger la velocidad. Van a bajar ellos. A ver, hablar de helicópteros. ¿Qué es un helicóptero? El helicóptero es un aparato que hace Esto que cae, que cae. Suele caer, ¿no? Sí, como una batidora, pero que hace mucho ruido, pero en vez de meter huevos, pues metes los tuyos. No, abajo lo lleva. ¿Lo lleva este? ¿Lo lleva abajo? Sí. No reacciona que te acerques. No, Este es el mío, abajo, abajo no, no se lleva. va hacia atrás, no. Bueno, sí que lleva, sí. ¿Qué lleva? Sí que lleva abajo, sí. Abajo lleva. Y ya está. Cuidado.
Se ha volado y todo, tú. Sí, señor. Muy bien. Si se lo haces cara al aire, pues mejor. Muy bien. Muy bien. Lo dicho, espero que dejes el pabellón bien alto, tal y como te he enseñado. ¿Tengo que darte alguna instrucción más o...? De esta forma... A ver, ¿usted también ya va con Yeti? También. Pero es un poco más ahí. Amé, por favor. Ahora me haces una pasada lenta y cerca de ti, va. Venga, va. Que eso yo creo que sabrás hacerlo, ¿no? Lo intentaré. Sí, señor. Bien. Sí. ¡Campo! ¡Que me falta campo! Al sitio, tú. Tú también, si quieres. Buah. Has frenado. Eres un maestro. Bueno, unas palabras que está pidiendo el público en general. Simplemente agradeceros vuestra asistencia y gracias por estar aquí un año más en 42 aniversario del club. Al año que viene 43. Y que estemos todos. No diga más. Bueno, el premio a la mejor exhibición de vuelo se lo lleva con 10 votos José Gago. El premio a la mejor maqueta con 8 puntos se lo lleva José Durá. El premio al modelo más bonito se lo lleva José Ramón Songel con 8 puntos. Pero eso no es un avión, eso no es un avión, ¿no? Venga, Songel, en serio. Ahí. No, no te tapes la cara, coño. No te tapes la cara, aunque vayas a afeitar. Pero si te podías haber afeitado. Y el modelo más original se lo lleva con 6 votos Manolo Lloret. ¡Otra vez! Muchas gracias por vuestra asistencia. Toma, dame la foto. ¡Y Manolo! No va a la cámara. Tienes que darle a la cacharra de pasar el carrete. ¡Eche la moneda! Eso.